te veo ahora sí. Buenos días. Hola, buenos días. Veo que hay algunas personas que se están conectando. Buenos días, México, y buenas tardes, España. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dar un minutito para iniciar. ¿Me escuchan bien? Quisiera ver, no alcanzo a ver sus mensajes. Todavía no veo ningún mensaje. Ah, perfecto, ya vi un mensaje. Muy bien, me escuchan bien y ahí están entonces. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a las personas que hoy lunes, que es un día de empezar la semana con trabajo. Gracias a las personas que están aquí en México, que pues es un horario de trabajo. Y gracias a las personas que nos acompañan también desde España. Bueno, gracias por supuesto al equipo de Vaso Roto por estos diálogos que nos permiten acercarnos y conocer a tantos poetas. A mí misma yo he disfrutado muchísimo el escuchar a otros poetas, como la semana pasada el caso de Hugo Mujica o Encia Verducci. Gracias por organizar y abrir estos espacios. Y bueno, gracias también a las personas que me están apoyando para que esto sea posible. Y bueno, pues no quiero dejar de hacer un hincapié en este enorme esfuerzo que están haciendo ahorita las editoriales, grandes, medianas, pequeñas, para que estos espacios sigan, para que siga el libro. Muchas gracias. Es muy importante seguir apoyando desde casa, ahora con los libros electrónicos, con los audiolibros, con el libro impreso. En México, en España, en Monterrey, donde estamos, la están pasando difícil, entonces quienes amamos los libros, creo que es muy importante unirnos y apoyar. No olvidemos, por supuesto, pues que estas páginas, estos libros custodian de alguna manera no nada más la memoria nuestra, no nada más las palabras que nos conforman, sino también todo aquel halo que emanan las palabras y que es para nosotros una compañía, un goce de lo que somos, de lo que podemos ser. Bueno, pues no quiero también dejar de mencionar que Vaso Roto está cumpliendo este año 15 años. Han publicado quizá unos 250 libros muy cuidados, muy bellos, de autores muy valiosos. En su catálogo hay autores quizá de unas 30 nacionalidades distintas. Yo los invito a que se acerquen. Es una editorial que ha abierto las puertas a literatura de otros autores que quizás sin estas traducciones no podríamos conocer en nuestra lengua. Y bueno, pues sobra que les diga que están Carson y Elizabeth Bishop y Alda Merini, tantas autores y autoras, eh, filósofos, poetas, incluso también hay una colección de narrativa muy valiosa y bueno, yo me siento feliz de estar custodiada en esta familia, en esta casa. Y bueno, por supuesto, todo esto, gracias Janet, porque ella es la fundadora y no deja de ser una poeta, una editora,
una traductora. Realmente ella abarca como todos los engranajes de este círculo y ese cuidado ella al ser poeta, ese espíritu, ¿no? Ella dijo hace poquito, dijo, el libro es el inicio de la reflexión del ser humano. Es un objeto capaz de producir un alivio en la llaga más honda de la soledad, de la sociedad. Y yo creo que esta frase resume de alguna manera el espíritu de ella, que es la fundadora y que ha permanecido en esta resistencia, en esta lucha durante ya 15 años en este 2020. Pues muchas felicidades. Y bueno, pues quisiera también mencionar que algo muy fortuito y muy casual es que hoy en la mañana me apareció uno de estos mensajitos que salen en las redes para recordarme, y yo por supuesto que no me había dado cuenta, que hoy 8 de junio, hace un año, tuve la firma En la orilla de las cosas, el poemario que hoy nos reúne en la Feria del Libro de Madrid, en este espectacular Parque del Retiro, lleno de gente. Ya empecé a ver imágenes de España y de Madrid otra vez con la gente en las calles y me llena de gusto y de envidia. Y bueno, pues fue para mí un gusto poder estar ahí aquel 8 de junio, un sábado por la tarde. Me tocó estar en el stand de Vaso Roto firmando los libros. Y qué gusto que el azar nos haya vuelto a reunir con este poemario que está cumpliendo un año en estos días para platicar un poco sobre él. Este, y bueno, pues posteriormente el 12 de junio fue su presentación aquí en Monterrey, Nuevo León. Y eh, después tuve una presentación también en la Feria del Libro. Tuve la magnífica compañía de María Baranda y Sandra Lorenzano. Y bueno, pues ahora estamos aquí a través de Zoom. Hace unos 10 días tuvimos una charla de este mismo poemario con Gaby Cantú Westender, también poeta aquí de la localidad. Y espero hoy poder abarcar y acercarme al poemario de distintas maneras para que aquellas personas que me acompañaron hace 10 días no sientan que esta es una plática repetitiva. Este, bueno, pues les platicaré un poquito, mientras veo que alguien mande alguna pregunta, les platicaré un poquito cómo surgió En la orilla de las cosas. En la orilla de las cosas surgió, o sea, este intento de hacer un libro, de hacer una compilación, de estructurar un corpus, quizá en el año 2012. Yo estaba de viaje, tuve oportunidad de estar fuera, de hacer un viaje largo y precisamente a mí que me gusta mucho, soy como una viajera empedernida, a donde me digan voy. eh, Se me ocurrió primero hacer como un compendio. Lo cierto es que yo empecé a escribir poesía quizá como a los 16, 18 años, pero siempre la poesía la he escrito en los márgenes de la narrativa o en los márgenes de la vida o en los márgenes de las libretas, por decirlo de alguna manera. Es algo que me ha ido acompañando y es algo que se escribe por necesidad, porque lo quiera o yo o no, ahí ha estado siempre. En mi primer libro que hice a los 18, 19 años, que se llamó Tiempos de Arcilla, aquí tengo un ejemplar, ¿verdad? Estos pues ya ni se consiguen, son del año de la canica. Aquí hay ya 15 poemas publicados en una parte intermedia entre narrativa. Y entonces en 2012, cuando yo tenía esta intención, me puse a revisar aquellos y fui revisando poemas que había juntado en una carpeta que tengo por aquí. Esta carpeta la armé en el 2012 y ya tenía todo este material de poesía escrita y bueno, dije voy a hacer este libro de viajes. Sin embargo, en 2013 eh, retomé un proyecto que había iniciado también mucho tiempo atrás de hacer una novela que se titula Destierros, que ya muchos de ustedes conocen y que se publicó el año pasado al mismo tiempo del poemario. Y entonces, pues la verdad que dejé de lado el tema del poemario. Sin embargo, el poemario llegaba, las palabras me rondaban, las palabras me perseguían, las palabras me tocaban a la puerta, rondaban como estos buitres que están esperando a poder bajar al cuerpo para decirse, para salir, para aflorar, porque hay muchas palabras que nos habitan,
y que ahí duermen silenciosas y nosotros no sabemos que nos habitan a veces. No nos hemos permitido dejar que afloren. A veces no son palabras silenciadas, clandestinas, y quizá eso es el material que construye la poesía, en parte. Entonces, ese viaje que yo quería hacer, este libro de viajes, se fue tornando más bien en un libro de viajes internos, de alguna manera. Y quizá en un inicio también pensé que podría ser una especie de anexo a la novela, pero poco a poco fue cobrando una vida propia. Entonces, este libro, En la orilla de las cosas, un libro pues que Vaso Roto ha hecho de manera muy bella, es un libro muy bello, aquí lo trato de acercar, con una portada preciosa, reúne, está estructurado en, en tres grandes apartados, en donde vienen 8 poemas en el primero, 8 poemas en el segundo, 9 en el tercero, y al final hay una parte con un poema largo en cursivas que se titula La menor de los rarámuris. En estos tres apartados, de alguna manera, la, la, las palabras apuntan, apuntan de manera indirecta también a un tránsito de vida. Hay algo relacionado a la infancia en la primera, después la edad joven, después la edad madura, quizá la muerte, y la última parte alude como a lo que está en la sombra de las cosas, a lo que está más allá, a ese halo que deja la música, que dejan las leyendas rarámuris, porque también están por ahí los rarámuris, a la sombra que dejan las cosas y también la vida, y esa sombra es quizá la muerte o lo que está más allá. Y con eso tiene que ver eso de la menor de los rarámuris. Aquí estoy viendo los mensajes. Muchas gracias. Y bueno, pues por ahí escuché hace poco, tomé uno, les recomiendo mucho, Vaso Roto está ahorita ofreciendo algunos cursos con profesores y con poetas y disfruté muchísimo uno que tomé con la profesora de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Pérez, y dijo algo que me encantó. Ella dijo que el proceso de escritura es una actitud de escucha de la vida. Y totalmente concuerdo con esta idea. Yo siempre he pensado que cuando me dicen que por qué escribo y les digo pues que es mi manera de lidiar con la vida, es como la piel que yo llevo, las palabras, para poder entender mi contexto a los otros, para entenderme a mí misma, para lidiar. Y son una herramienta más que de encuentros, de búsquedas, de hacernos preguntas. Entonces, yo de alguna manera pensé que el poemario es también la escucha de la novela. La novela y el poemario no pueden entenderse o no pueden, aquí la tengo, no pueden concebirse una sin la otra. En una está la semilla y el germen de la otra. Entonces, bueno, hace rato que platicaba de este Génesis, pues sí, así fue. Mientras yo escribía la novela, hacía ciertos saltos porque me detenía, no podía avanzar y entonces lo que me salían eran estos textos poéticos. ¿Por qué? Porque la novela, quienes hayan leído mi narrativa, hay mucho de lenguaje pues concebido como se concibe la poesía. Y entonces yo necesitaba de pronto hacer esos saltos y contemplar y escribir. Y entonces, bueno, fue como se fue desarrollando esta otra escritura paralela. Gracias, aquí sigo viendo algunos mensajes. Si alguien tiene alguna pregunta, porque pues yo aquí me puedo seguir platicándoles y eh, entonces de alguna manera pienso que en la orilla de las cosas es una especie también como de cartografía interna, porque la poesía es mucho más sintética, como ya lo sabemos, que la narrativa. Es una síntesis de la realidad en donde uno elige como las puntas del iceberg, aquellos puntos cardinales, en donde no nada más simbolicen para quien escribe, no nada más para crear una obra estética, sino también en donde más tarde los lectores puedan reconocerse, aunque uno no lo hace pensando en eso, gracias a esa posibilidad de la síntesis que tiene la poesía,
es que más tarde quienes leen y quienes descifran un texto encuentran porciones o fragmentos de sus vidas, de sus emociones y de sí mismos en esos textos. Entonces, bueno, pues este proceso de contemplación me implicaba vincular estas palabras y también resignificar, la posibilidad que tiene siempre la poesía de resignificar. Octavio Paz, en El arco y la lira, habla de que es preciso para el poeta, dice, el poeta pues trabaja con un material que nos pertenece a todos, que son las palabras, ¿no? Y son las palabras comunes y corrientes, un lápiz, una silla, un libro, un cuadro, un zapato, un calcetín, cualquier cosa. La poesía no se nutre de palabras estrafalarias. Y lo que sí hace la poesía es que tiene que desarraigarlas. Esa es la palabra que utiliza Octavio Paz. Hay que desarraigarlas, hay que sacarlas de su contexto, hay que sacudirlas y hay que resignificarlas. Y pensemos en esto como una metáfora de los tiempos presentes, esta contingencia que también nos está llevando a cosas que dábamos por hecho, cosas cotidianas tan simples, hemos tenido que mirarlas a través del prisma quizá del encierro, del confinamiento, y resignificarlas, ¿no? Entonces quizá esta metáfora de pensamiento de la poesía eh, es algo que nos permite a los seres humanos dar sentido una y otra vez, caer en crisis y salir adelante. Eh, las palabras alumbran ahí donde nadie mira. Le ponen palabras a las batallas que a veces no hemos podido nombrar. O sea, veo gente aquí de varias partes, de Ciudad de México, de Monterrey. Muchas gracias por acompañarme. Les voy a leer el prólogo con el que inicia Alberto Ruiz Sánchez este libro. Me voy a ir acercando. Les voy a leer varios textos. Hace unos días que tuvimos esta conversación con Gaby Cantú, fue mucho de preguntas, respuestas, y ahora me voy a ir acercando más al texto para hacer un poco distinta esta presentación. Entonces, bueno, pensando en el título, les cuento que En la orilla de las cosas originalmente se llamó de otra manera. Ahí tengo un montón de engargolados en donde el título era algo así como Itinerarios en claroscuro. O sea, me interesaba esta idea del viaje, esta idea de algo que es un transitar por algo, pero me interesaban mucho los claroscuros. Sin embargo, esta idea de viaje, de algo externo, y que el título lo llevara, no acababa por representar bien el contenido del libro. Y después alguien me sugirió, ¿y por qué no tomas una de las frases que está en uno de los versos que se llama En la orilla de las cosas? Y me pareció que representaba mucho más lo que es este libro. Eh, Esto que no se ve, esto que se queda, quizá ves una mesa y lo que cae de la mesa, lo que se queda fuera, al margen, en la clandestinidad, en lo silenciado. Y entonces me gustó más este título que un buen amigo poeta me sugirió. Entonces, bueno, este es en cuanto al título. Ahora voy a leerles esta entrada bellísima que Alberto Ruiz Sánchez, amigo, escritor, poeta, me hizo el favor de escribir para este texto. Dice, con palabras de fuego, mirada reflexiva y a flor de piel, este libro toca la grieta viva donde los demonios de la infancia acechan. Nos hace sentir de qué manera en cada cuerpo vibra la música de lo posible. En la orilla de las cosas se dibuja el hilo palpitante de la vida. A su sombra se va tejiendo el cuerpo donde convive lo que fuimos y lo que somos, lo que elegimos y lo que el azar nos ofrece, lo que nos habita y lo que por repulsión nos es ajeno, el ruido y el murmullo, parajes de goce y de riesgo, la inteligencia y el bello impulso ciego, el arrojo y el miedo, lo ancestral y lo nuevo, todo lo que nos forma y nos inconforma. Finalmente, el silencio y su avatar, la palabra poética justa.
un libro imprescindible para aprender a mirar y escuchar en cada quien las huellas vivas que nos va dejando y prometiendo la polifonía del tiempo. Bueno, pues es una entrada bellísima, es un texto hermoso. Este, Le habíamos pedido que nos hiciera un blurb para la contraportada y mandó este texto bellísimo, entonces decidimos dejarlo como la entrada del libro. Y bueno, la página que sigue, quienes lo tengan ahí, pues es una dedicatoria a mi abuelo Francisco Riveros Ortiz. Lleva el mismo nombre que mi padre y que mi hermano. Eh, yo decidí dedicar este libro a mi abuelito, yo le decía abuelito. Él nació en Veracruz, estudió medicina y fue un hombre muy generoso. Fue un hombre que en la UNAM, cuando defendió su tesis, brilló, eh, lo graduaron con honores y una vez graduado decidió irse en el tren, que era la única manera de llegar a un pueblito remoto al norte de nuestro país, que es Jiménez, Chihuahua, que es donde se desarrolla gran parte de esta novela. Quizá pensaba ir un par de años, una especie de aventura de decir, bueno, pues si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Lo cierto es que se encontró con mi abuela y por allá se quedó. Y él es un hombre muy generoso, dedicó su vida, sus días, sus noches a salvar vidas, a hacer que la gente viviera mejor. El día que murió interrumpieron la transmisión de la radio del pueblo y todo el día la gente estuvo narrando testimonios de cómo él les había ayudado. Ayudaba en todos los sentidos, becaba a los niños en los pueblos, en los ranchos que veía que tenían algún problema y no iban a tener la posibilidad de tener una fuerza física, muchachos que después tuvieron posgrados y llegaron bueno, se dedicó a hacer campañas de vacunación y iba a dar, ahora sí que dio a luz a todas las personas sin ser ginecólogo, ¿no? Y además siguió estudiando siempre hasta sus 94 años que vivió, siempre hacía sus actualizaciones. Bueno, una persona muy querida para mí y es una persona que murió en ese 2012 mientras yo concebía escribir este poemario. Entonces él hizo una vida en la orilla de las cosas, porque bien pudo haber vivido en Ciudad de México, de donde él era. Por cierto, él fue a la secundaria con Octavio Paz, fueron compañeros de secundaria, pero no, decidió desde el desierto y desde el silencio armar esta vida de entrega y de generosidad. Eh, Él sale en el poemario, hacia el final hay un poema. eh, por cierto, cuando yo estaba en este viaje, él murió y algo muy curioso, yo no soy supersticiosa ni pienso esto que los sueños que se vuelven realidad, pero lo que sí me pasó es que antes de irme a ese viaje, en donde estuve fuera 2 meses, una semana antes soñé que él fallecía. Y estando allá, fuera, yo preguntaba siempre por él y bueno, decidieron no decirme. Consideraron que era pues súper complicado intentar correr y volver a México y dejar a mi familia y luego llegar hasta este pueblo, ¿no? Y, y yo siempre hablaba y preguntaba que cómo estaba él y no me decían. Y bueno, él era una persona que le gustaba mucho registrar. Y yo creo que genéticamente de él me viene este afán de registro, de registrar, porque a él le gustaba mucho tomar fotos de las cosas. Hay muchísimas fotografías, incluso de estas campañas de vacunación y de estas, no de él vacunando, sino de las personas, de los niños, de las madres, de estas casas de adobe en el desierto norteño. Y él registraba muchas cosas, o sea, tiene sus archivos, sus pacientes, todo era un hombre de registro y también era un hombre de palabras porque escribía unas cartas bellísimas y porque su padre fue un hombre intelectual que también publicó algunos cuentos y que era un hombre que estaba en contra del régimen de don Porfirio Díaz, por ejemplo. Entonces, quizá de por ahí me viene y quise dedicar este libro a él. Hay un poema al final del libro que se titula Itinerarios y hay un pedacito que dice, ese es el inicio del poema, y dice, una vez y otra, desde que con dedos de niña arrojé piedra bola al río florido junto a mi abuelo, en aquel pueblo enmarcado por enormes nogaleras, cubierto de polvo y silencio, de un cielo que solo ahí brilla incontenible.
Entonces, bueno, ese es el inicio de este poema que es uno de los que cierra el libro y nomás quería pues platicarles un poco porque está esta dedicatoria. Enseguida viene un epígrafe, que es una frase que tomé de la novela El último encuentro de Sándor Márai. Uy, una novela extraordinaria, pequeñita, pequeñita y grande, porque es grande en sus diálogos, en este diálogo entre dos personajes que se encuentran después de 20 o 30 años de haberse separado. Y me gustó muchísimo lo que dice, uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. Y esto me hace pensar, aquí estoy viendo que hay muchas gracias, estoy viendo aquí más mensajes. Esto me hace pensar también en el proceso que vivimos nosotros como seres humanos. Eh, Aquí estoy leyendo. Ay, muchas gracias, Irma Luz, Fernanda, Beatriz, muchas gracias. Nosotros tenemos una relación que olvidamos con las palabras. Un bebé nace. Ayer mi hija me enseñaba la foto de un sobrino de su mejor amiga, ¿no? Un bebecito de 5 años. Y entonces era un videíto en donde el bebé se ve así como que está tratando de enfocar la mirada a sus padres. Todos pasamos por ahí y se nos olvida. Durante 3 meses no vimos tridimensional. Durante 3 meses vimos en blanco y negro. Durante poco a poco van apareciendo los colores, poco a poco van apareciendo las dimensiones y esos sonidos extraños, reconocemos las voces, los olores, sabemos que si un bebé llora y tiene hambre y le ponen una gota de la leche de su madre, una gota de bote de fórmula y la gota de otra mujer, el bebé poco a poco va a ir girando su cabeza hacia la gota donde está la leche de su madre. O sea, nosotros nacemos con una infinita gama de posibilidades de conectarnos con la vida. Y sin embargo, nos hemos ido, poco a poco vamos cerrando puertas, nos vamos domesticando. Y entonces, parte de eso tiene que ver con este camino que vamos hacia las palabras. Pues el bebé cada vez que siente esta incomodidad llora y de pronto la mamá cuando llora pues quizá ve que aparece con un bote de leche y entonces la madre le dice leche y después de unas semanas o unos meses ese bebé va ligando que cada vez que ve ese frasco se le va a quitar el hambre y deja de llorar. Y entonces empieza a ligar esa imagen con esa satisfacción. Y más adelante, con que al niño le digas leche, se da esa magia, esa maravilla que nuestro cerebro pues es un cúmulo de cerebros y en la última capa tenemos esta corteza cerebral que nos permite el pensamiento abstracto. Y cerca del año, un poco antes, quizá 9, 10 meses, se da esta magia, se da este clic y entonces nosotros empezamos a sustituir el mundo por las palabras y para cada cosa vamos poniendo una palabra. Y aquellos que tienen muchas palabras en su patrimonio, en su ahorro personal, tienen una vida mucho más rica que los que tienen pocas palabras para nombrar las cosas y las emociones y el contexto. Y es así como nos vamos iniciando. Ahora, los mamíferos, que nosotros somos mamíferos, tienen palabras y tienen comunicación y tienen lenguajes, pero alrededor de los 4, 5, 6 años, los niños van desarrollando, nosotros, porque también lo fuimos niños, esta facultad de escribir las palabras, de tener una memoria, pero no nada más tener una memoria, sino esta magia que se da con la palabra. Entonces, a ver, voy a remitir aquí a las preguntas. Gracias a quienes están ahí. Veo que se siguen conectando. Entonces, cuando yo pienso en este epígrafe del que les estoy platicando, lo vuelvo a citar para las personas que acaban de entrar, que dice, uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes, vuelvo a pensar en esa relación con la palabra. Nacemos vacíos de palabras y las palabras poco a poco van apareciendo para sustituir las cosas y las palabras nos habitan. Y una vez que nos han habitado, me encantó esta frase porque está la palabra
y está la realidad y la vida. Y la poesía es el puente para conectarnos entre lo que está ahí. Las poesías se arma con palabras como herramientas, quizá imperfectas. El otro día yo mencionaba que una de las herramientas quizá más perfectas para acercarse y vivir es quizá la música, porque la música tiene esa posibilidad de lo multidimensional y las palabras no, porque las palabras suceden en el horizonte del tiempo, pero las palabras de la poesía son quizá lo que más se acerca a la experiencia que nos permite la música, por ejemplo, que es una experiencia multidimensional, porque las palabras para construir poesía, como lo mencioné hace rato, se toman del contexto, se sacuden, se violentan, se desarraigan, como dijo Octavio Paz, y con ellas construimos. Y lo importante no es lo que apuntan, sino el destello, la iluminación, el aura que producen. Entonces, cuando uno responde con su vida entera a las preguntas, es cuando ya fuiste a las palabras, ya formulaste las preguntas, ya hiciste tu indagación y tienes y entonces tu vida es seguir eso. Me gustó mucho. Entonces, bueno, ahora estoy aquí leyendo, voy a leerles algún poema y ya me irán aquí comentando. Tengo acá. Bueno, pues si alguien tiene por ahí el libro a la mano o el ebook que acaba de salir, les invito a que también, si no han podido conseguir el libro impreso, que por cierto en México se consigue a través de Amazon, muy fácil, lo piden, les llega al día siguiente, lo pueden pedir también en la página de Vaso Roto, y en España pues está en la Casa del Libro y también en Amazon, y ahora con la facilidad de que Vaso Roto está subiendo todos sus libros a ebook. Entonces, bueno, si alguien lo tiene por ahí, voy a empezar a leer el primero con el que se abre el libro. Es en la página 15 y creo que nunca lo he leído en ninguna presentación. Y se titula Doble vida. Me siento sobre la tarde de mis 5 años. Entre mis piernas el cosquilleo del césped, mi triciclo desconcertado. Ficus y hiedras devoran al muro. Una cochinilla sobre mi palma, desesperada por enderezar su cuerpo, llanto mudo de antenas y tentáculos. En la vida desalojada y entera, ella, la otra, se cuela entre el filo de mi aliento con su presencia apócrifa. Se empalma a la niña que quiero ser, sombra que reclama una vida propia a destiempo en contrapunto. Desde entonces habito la grieta, mi vida en la hendidura, ahí el amparo de la abuela, un piano y un vals sobre las olas, el dulce de leche en mi paladar, lengua cenit de los atardeceres, estrellas, manto del cielo, horas de serena lectura y el consuelo de los guardianes. Fuera de la grieta, habito en la posibilidad de encontrarme con ella, de que me observe mientras duermo, de que la puerta se abra, de que me empuje por la baranda, de que me rebane el meñique con un cuchillo de cocina, de que los crujidos del pasillo sean sus pasos, de que anide bajo mi cama, de que muerda mis dedos si tropiezo en el minuet de Bach, de que se apropie de quien quiero ser. Sentada sobre la tarde de mis 5 años, vislumbro el germen de esta doble vida. Permanezco inmóvil ante lo desconocido, bajo la necesidad de huir de ella. Desde entonces soy la sombra de ese impulso, una persistencia, tenaz como la memoria, el firme reclamo de no haber reaccionado a tiempo. Aquí estoy viendo más comentarios. Bueno, pues este es el poema que abre el poemario. No, creo que nunca lo había leído en voz alta. Y bueno, aquí queda ya muy claro desde el título, Doble vida, esta experiencia de percibir que la vida que vemos y tocamos
Está ahí porque podemos filtrar a través de 5 sentidos. Vemos, olemos, tocamos, pero solamente tenemos 5 sentidos. Sin embargo, desde muy niños podemos intuir que lo más importante que está ahí, que nos rodea y que le da sentido a la vida, escapa a esos 5 sentidos. Y ese es quizá el misterio que persiguen las religiones, el arte, la ciencia, la filosofía, eh, el amor, todo lo que escapa a esta razón ordenadora que hemos construido, al antropocentrismo del pensamiento que tenemos y que hay, bueno, muchas manifestaciones, la meditación, tantos intentos de acercarse a ese misterio. De alguna manera también habla de como un cierto desdoblamiento en esa intuición de lo que vemos y de lo que está ahí, pero no podemos acceder con la certidumbre que quisiéramos. Y de alguna manera pienso también que está ligado mucho, quienes hayan leído ya mi novela Destierros, a la figura de Julia Mala, que siempre me preguntan de este personaje muy, como, con cierta, pues como perversidad, digamos, eh, y creo que tiene que ver también con esa otra posibilidad que habita dentro. Eh, Ay, muchas gracias, Esperanza. Veo aquí tu comentario. Voy a leerles algún otro poema. Les voy a leer el poema que lleva el título del libro, que también casi no leo. Ahora estoy leyendo otros poemas que no he leído en las presentaciones. Se titula En la orilla de las cosas, por supuesto. Y dice, y es también de la primera parte que tiene que ver con la infancia. Cuando niña, navegué en un lago insomne, en ese espacio vasto y sombrío donde la noche se sueña a sí misma. Atendí geografías pobladas por el ojo vigilante del vestíbulo, disfrazado de candiles o de abrigos mustios. Cuando niña acaricié el frío del suelo. Ahí desfilaron ejércitos de sombras retorcidas y la impotencia de no poder curarlo a él. Murmullos y la certidumbre de que algo, alguien, los rarámuris o los demonios o la suerte me habían señalado complacidos en ese destino que no atinaba a descifrar. Cuando niña trencé con cabellos lisos la melodía que brotó del piano, el silencio después de cada nota y la sombra que dejó la tarde en la orilla de las cosas. Bueno, pues aquí vemos muchos de los temas y de los hilos que empezamos a percibir que tienen que ver con lo que yo he escrito a lo largo de los años, que tienen que ver con lo que está en Destierros. También con la música, con esta doble mirada, con la infancia, con los rarámuris, cuántas cosas están ahí, el piano. Muchas gracias, veo que se siguen conectando personas. Gracias, Sophie Goldberg, que estás por ahí. Gracias, desde Ciudad de México. Bueno, voy a leer otro más. Un último poema de la infancia. Y ahora cambio. Ahora no voy a hablar ya en este poema tanto de esta herida, de esta grieta entre este mundo que nos habita y este mundo externo. Ahora voy a poner la mirada más hacia el mundo de afuera, como un paisaje de este desierto norteño, que es también la infancia y que tiene que ver con los abuelos. Les voy a compartir, en la página 22 aparece el poema Paraje. 3 mecedoras se bambolean a destiempo sobre un mar de polvo y huizaches, terraza suspendida, la tarde serena, y el calor de canícula colmado de cigarras. 2 mecedoras amplias para ellos, la mía pequeña. Mi voz de niña se torna enredadera
hileras de hormigas sin intervalos, cadillos atrapados en mis calcetines. El abuelo es mezquite silencioso, la abuela sauce que silba y canta, paraje contra el dolor del mundo y su mano la vida entera. Ramas sostienen la luna, murmura la radio, dormimos en catres de lona, dos grandes, uno pequeño, espejo de acequia escondida, de sauces llorones, las bateas desperezan la mañana y con el canto del gallo la vereda esparce de flores. En las ruinas de adobe los primos, la víbora finge su muerte, huevos de rana, mermelada de higo, Emilio degüella un cabrito, exprime el cuero de un marrano, a machete el abuelo troza piloncillo. Regreso a casa en aquel safari, tiempo suspendido sobre el cascajal, 11 cruces con flores de plástico y polvo. El abuelo es mezquite silencioso, la abuela sauce que silba y canta. Bueno, pues este está escrito en memoria a mis abuelos de Monterrey, mis otros abuelos, ya hablé de los abuelos de allá y cómo es la infancia, esta primera parte pues tiene mucho que ver con la presencia de la familia, los padres, los hermanos y los abuelos. Y pues íbamos a si hay alguien de la familia Elizondo, pues mis abuelos tenían un rancho que se llamaba el Guajolote y pues nos íbamos, yo gocé ese rancho con mis abuelos. Aquí sigo leyendo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos bien. En la segunda parte voy a leer algo. Voy a leer un poema que tampoco he leído en voz alta, que se titula Geología propia. Y tiene que ver con una manera de concebir la vida como si fuera estas capas sedimentarias que conforman nuestras montañas, nuestra tierra, en donde uno puede hacer un corte y ver entonces esta historia, ¿no? Y de alguna manera, digo, no solamente tiene que ver con la voz poética que está narrando, sino también con un periodo que tiene que ver con los 80, los 90, con algo que también como se va vinculando el entorno. También tiene que ver con, como es la época de la juventud, hay unas líneas en donde sí remito la fecha y la determinación mía de cuando decidí que quería ser escritora y que bueno, más bien que me di cuenta que ya lo era desde niña, pero porque era mi manera de lidiar con la vida, que siempre estaban las palabras rondando y que siempre se estaban escribiendo las historias dentro de mi cabeza y que pues entonces yo le iba a abrir la puerta a ese llamado. Y ahí está contado y por eso les comparto este poema. Dice, Geología propia. Juventud apisonada bajo capas de sedimento. En el subsuelo el amor adolescente, cimentando la mirada sobre las cosas. Su presencia aún se filtra entre mis grietas y brota en caudales de memoria a intemperie. Encima del subsuelo, estratos policromáticos, vidas sólidas que parecían enteras, la preparatoria contenida en aquellos ojos, en el abrazo cálido, la carcajada, montones de piedra bola, canciones en auto repasando la ciudad. De pronto, un surco de arcilla, una línea en el diario de entonces, aquel 18 de julio de 1991, sumergida bajo la noche, tuve la única certeza que ha permanecido. Frente al mar sublime de viento, de arena que seduce, vislumbro lo que será mi vida. Acaricio la espuma de tobillos, el rugido de olas, nubes, remotas constelaciones. La vida solo será mía a través de las palabras, de grabar filamentos de piedra caliza, poniendo nombres al eco de las cosas. Y ella, desde su presencia oscura, por fin accede satisfecha. A veces la tierra tiembla, el suelo se estremece y los estratos se fracturan, quedan expuestos en desorden,
violentan la memoria mineral. A aquella noche le siguen los 90, otra década de sismos, temblores, se sacuden lastres de la infancia-adolescencia, terremotos, fallas, grietas, la vida no vuelve a ser la misma. Dicen que en los bosques más bellos de México, hombres, mujeres de pasamontañas, prados vastísimos, exigen Etzotzil en Chamula marchan, el río Charles me inunda con dudas, mi mente cambia su cauce bajo tormentas, elijo al varón de las palabras o al hombre llano. Dentro de la estación San Michel estalla la bomba, los ojos moros huyen con su aliento suave. Noche tras noche el adolescente me enfrenta, no lo quieres a él, me quieres a mí. Y las noches de luna en la terraza, un oasis con poeta compañero, leemos a Baudelaire, a T.S. Eliot, sobre el remanso de un alma gemela. La amenaza constante del iris verde bajo mis párpados, mantos de roca porosa lapidan otras vertientes, el poeta hurga desde su mirada azul con un amor que me rebasa. Lee en la comisura de mi incertidumbre nudos aún no deshechos. Dicen que murió el candidato, el cardenal, el Catrín, la sirena, que murieron los indígenas en Aguas Blancas, en el corazón de la selva y de Guerrero. De otros dicen que ni vivos ni muertos, que el nuestro es un país de desaparecidos. Paso la mitad de mis noches frente al piano, exprimiendo preguntas al teclado, a presencias que lo comprendieron todo y me dejaron sola con su música perfecta. Leo a Pacheco y habito en su profecía. Moriré lejos, lejos de mí misma. La voz de la amortajada nutre mi sangre. Me acompaña en el delirio, en el diario recorrido por esta ciudad, por los huecos de las calles y del cielo, por los techos de lámina, callejones desbocados, melena, vientres expuestos, furia contenida. En la parada de camión, zapatos roídos, niños amarrados a la pata de una cama, vírgenes color bandera que lloran dolorosas, y mi abuela, con celajes de mamey dorado, su alegría de cigarras en canícula, aulas colmadas de fresnos, personajes, el migrante que no vuelve, el ansia de la espera una tarde y otra más, el volcán lanza partículas, respiramos cristales que nos rasgan la memoria, el anhelo de amarnos, de protegernos, el petróleo subyace al suelo de nuestros amores. Muere Octavio Paz, canto de Quetzal, Mecano gime y la corrupción avanza, queremos genios en vida, queremos que estés aquí. Armo cuentos, ensayos, recargada sobre el vidrio, la frontera de lo real nunca ha existido. Mis capas de sedimento yacen desperdigadas, amenazan convertirse en piedra estéril. Pues es un texto largo, pero es un texto que es como meter a la licuadora toda una temporada, una vida. Muy bien. Y ay, muchas gracias. Sigo leyendo aquí. Muchas gracias. Pues, alguna pregunta que tengan, algún comentario. Eh, tengo, tengo también por aquí, gracias Alejandra Irma Luz. Tengo un poema recién escrito que, pues, para dar algo que nadie haya tenido y que no he mostrado, puedo leerlo aquí. Es un poema, en realidad yo ahorita, como muchos saben, estoy trabajando en otra novela y, y bueno, ahorita desde el COVID, pues en muchas cosas, también promoviendo la lectura y dando clases y pues siguiendo con mi círculo literario, mis compañeras tan queridas que algunas están por ahí y tomando cursos, yo también leyendo, aprendiendo, por supuesto. Y hace poco me pidieron un poema para, en relación al COVID.
en relación a esta contingencia, algo que tuviera que ver con la pandemia. Y hace ratito se me ocurrió que ya debe de estar por salir en versión digital. Van a hacer una antología de poetas hispanoamericanas. Me sentí muy halagada con la invitación y les voy a leer eso que escribí. Es algo que hice en poco tiempo porque pues era el tiempo que tenía. Se me ocurre que se los puedo compartir aquí. Es un texto breve. Es un texto, lo malo de leer poesía es que quizá no pueden ver, aquí lo pueden ver en la pantalla. Es un texto que tiene, a ver, ¿cómo lo enderezo aquí? Que tiene el texto principal aquí, en donde se habla en primera persona del plural, o sea, el nosotros. Y en cursivas y por este lado viene un texto en primera persona, que es se van respondiendo. Y cuando yo lo lea, ustedes pues no van a tener esa posibilidad porque esto no es un Zoom de irlo leyendo. Pero bueno, para que un poco comprendan cómo está organizado. No, al revés, así, ¿verdad? Es una página. Se los comparto y después pues ya nos vamos al cierre. El texto se titula Galopar la incertidumbre. En el eco de la amenaza somos tribu, clan donde no queda lugar para el yo, muchedumbre contenida tras la muralla. Aguardamos la noche desde la nervadura, la amenaza se crispa en fogatas y ejército enemigo, peste negra, bubónica, gripe española, enjambres despliegan el horizonte, clandestinos perforan el territorio nuestro, galopando desde el pecho y la incertidumbre. Nuestra mirada se extiende y el verdugo persistente de la imaginación. ¿Será esta mi muerte? De esto se trataba todo. ¿Cuánto dolerá morir solo? Desde el hecho repasamos una vida sin posibilidad de registro, de últimas palabras. Dicen que algunos morirán. Moriremos, morirás. De ella dicen que su mudez violenta y la espera embiste, quizá pasará sin tocarnos o por el contrario encallará el aliento. En coágulos el aire se ausenta mientras la brisa reverbera lejana. Dicen que el fresno ya no nos pertenece, que sus hojas regurgitan ajenas, que el crepúsculo no tiene retorno. Tú y yo no podemos tocarnos, no veremos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, ya no seremos tribu. Bueno, pues este es un poema muy triste porque es un poema que de alguna manera atrapa esta incertidumbre, como lo dice desde el título, y de alguna manera se acerca a lo que muchos han vivido en esta contingencia, en este COVID alrededor del mundo, aquí en España, en Italia, en China, en todos los países a donde esto ha llegado. Y bueno, pues es una manera de plasmarlo con palabras. Muchas gracias quienes me siguen escribiendo. Bueno, pues, ¿alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Tengo yo aquí algunas cosillas, algunas frases. Me encontré una frase de Adonis preciosa, del poeta sirio, que dice: el arte nos enseña a ver lo que nosotros no sabemos ver. Yo les invito pues a leer narrativa, a leer poesía, a que permitan que la mirada de quienes ya escribieron y han abierto esos nuevos espacios sobre lo que ya todos estos libros que están atrás de mí, remiten siempre a lo mismo, porque nuestra condición humana nos remite a los mismos temas, pero siempre la creatividad, la innovación, la imaginación, el perseguir el halo de las cosas nos permite abrir nuevos espacios, buscar nuevas miradas y
comunicarnos con eso a través de la lectura, de la escritura. Me encantó esta idea de Hugo Mujica también el lunes pasado, cuando dijo, la poesía no es un inventario, es un despojo de esencialidades. Y no pude dejar de pensar en este proceso que les contaba de ir de la novela, como, o sea, en el acto de la creación, en el proceso de la creación, de ir de la novela al proceso de el inventario, quizás sería la novela, y el despojo de las esencialidades, sin duda, el poemario. Me gustó mucho. Quería compartírselos también. Ay, muchas gracias a las demás personas que siguen haciendo comentarios. Bueno, pues estamos por cerrar. Yo quisiera leerles el cierre del libro que tiene que ver con el poema. Ahorita estuve leyendo de la infancia, algunos de la juventud. Después hay unos poemas de la edad madura. A ver si tenía alguno aquí. Y por último, bueno, y por último aparece esta sección que se llama La menor de los rarámuris, y entonces pues es algo como más allá. Y tiene que ver con un texto que yo había escrito hace tiempo, que inició siendo un cuento y que ahora lo fui trabajando para que funcionara más como una prosa poética, como un poema. Aquí a interrumpir esto. Entonces, hacia el final, dice, y con esto cierro ya, dice, no tienes miedo, nunca lo has tenido. Pupilas negras, hijas de la noche, de los rarámuris que rondan a tu alrededor, intentas gritar porque están allí para matarte, para decirte que tus ancestros no son quienes has creído. Te aferras a la rama. Hombres con el rostro pintado, cabeza de vaca te pide que le ayudes a curarlos, estás ahí para colaborar con él, presa, intentas moverte en vano. Despiertas. Lames tu cuerpo lentamente, entierras tus uñas, hombres, mujeres y niños yacen sobre la tierra, sueñan que los miras. El alma de los rarámuri escapa con la muerte y con el sueño. No hay quien vigile los cuerpos vacíos, tú lo haces. Inicias el descenso. La noche se torna oscura, desaparece el rostro de la luna, extiendes tus brazos y el aleteo cruje en este aire apretado por el sueño, por los años en que estarás ausente. Tú fuiste la menor de los rarámuris, un rostro de lechuza y viento y ojos amarillos que nos observan por las noches, batiendo el polvo ancestral con esas alas tuyas que terminaron por ahuyentarnos la memoria. Este es el cierre de En la orilla de las cosas. Este era el cierre original de Destierros, que omitimos ese pedazo y quedó con otro cierre que le va bien, pero bueno, este es el cierre. Y bueno, si no hay preguntas, o podemos aquí dejar unos minutitos si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Estoy aquí leyendo sus comentarios. Mira, que me iban a pedir que leyera ese poema. Muchas gracias, Maru. Si no hay más preguntas, pues yo nada más quiero agradecer de nuevo a ustedes, a las personas que nos acompañen, porque ahora estas conferencias se quedan grabadas, pueden compartirlas si les gusta y las personas lo pueden ver en la noche o mañana o cuando tengan oportunidad, se queda en la página de Vaso Roto Editores. Bueno, pues gracias a quienes estuvieron de manera presencial aquí acompañando y interactuando conmigo. Y bueno, quienes deseen tener el libro, es un libro muy bello, con una textura bella, con unas páginas bellas, un poemario que para mí los libros y los poemarios son como artículos de colección. Como lo mencioné a mitad de la charla, lo pueden conseguir en Amazon o en la página de Vaso Roto.
En librerías también creo que está en Gandhi y en Fondo de Cultura Económica. Para las personas que nos acompañan desde España, lo pueden conseguir en la Casa del Libro y también en la página de Vaso Roto y creo que en las librerías en general en España. Por supuesto, no dejo de mencionar que hace un par de semanas hizo el lanzamiento en ebook y eso, bueno, pues nos permite que lo tengamos dentro de 3 minutos al alcance de la mano. Entonces también aquellas personas que lo quieran tener de inmediato, ahí está. Pueden leerlo y pueden leerlo también con el playlist que hice para la novela, porque también lo trabajaba, que se llama Destierros, y puede acompañarles esa música a la lectura del poemario. Y bueno, pues seguimos. He tenido ya una serie de chat lives a través de diferentes plataformas y les invito a que me sigan en redes, en Instagram. Mi cuenta es griveros, a ver, arroba Gaby Riveros E. Esa es mi cuenta en Instagram, esa es mi cuenta en Twitter. Arroba Gaby Riveros E. También me pueden seguir en mi página de autor de Facebook, que es Gabriela Riveros. Y bueno, pues ahí seguiré publicando nuevos encuentros, nuevas charlas, y también seguiremos platicando sobre la novela, sobre el poemario y sobre algunos proyectos que vienen más adelante. Pues muchísimas gracias a todos. Aquí, gracias a quienes están aquí y bueno, pues seguimos entonces. Que tengan buen día, cuídense muchísimo, tengan muchas precauciones. Ya estamos volviendo a algunos a salir, otros seguimos trabajando desde casa. Esto va para largo, entonces cuídense mucho, cuiden su salud, las de su familia y lean. Un beso. Hasta luego.